El siguiente video contiene spoilers de la película de FNAF 2. Si no quieren spoilearse, vayan a ver la peli. Con un demonio, ¿quién vería una reseña de una película que no ha visto? ¡Oh no, Spectre! ¡Soy vuestro espejo en un lago! ¡Spectre! ¡Se logró! ¡Se hizo! Por fin logré ver la película de Five Nights at Freddy's 2 en cines. Porque la primera la vi en digital, ya que no pude asistir al cine y todo eso. Pero tras verla en cines y luego verla en digital, pude llegar a la conclusión de... Damas y caballeros, me gustó la película. Pero no canten victoria, porque hay un montón de cosas en esta película que prácticamente la vuelven una película de terror cosas que mencionaré en esta reseña. Y de seguro mis queridos Spectres se preguntarán por qué vas a hacer una reseña y no un resumen. Primero, la película se acaba de estrenar, no quiero que me bajen el video por copyright. Es más, de hecho casi todo el video tendrá un filtro anti-copyright. Mejor prevenir que lamentar. Y segundo, yo no soy el hambreado de en minutos como para sacarte un video resumido de una película que apenas se ha estrenado. Así que antes de todo, vayan a ver la película, por favor. Porque también esta reseña tendrá ciertos spoilers. Nada grave, solo uno se puede considerar realmente grave y el resto simplemente son cameos glorificados. Y no olviden el apoyar este canal, dejar su comentario, su manita arriba, activar las notificaciones y sobre todo suscribirse. Ahora sin más que decir, comencemos con lo bueno de la película. Se nota que intentaron ser más terroríficos para esta segunda parte, cosa que es bastante buena, ya que en la primera película los momentos terroríficos podían ser contados con los dedos de la mano de un T-Rex, y es que aquellos se pueden notar solo con el prólogo de la película, que no sé ustedes, pero me dio vibras a la escena de los Velociraptors en la cocina de Parque Jurásico. Claro, no está tan bien hecha como en esa escena, pero aún así, se nota la referencia. Sí tiene momentos competentes en cuanto al terror, como la escena del sueño de Vanessa. Aquí sí se nota que es un sueño, no como en la primera película con los sueños de Mike. Pero eso sí, me pareció un grandísimo error que en esa secuencia el personaje no esté en peligro. Y ya que estamos hablando de sueños, esta secuela, a diferencia de la primera entrega, cuenta con un ritmo más apresurado, cosa que le juega bien, pero también le juega muy en contra. Ya llegaremos a eso, ahorita estamos en la parte buena. Le juega bien, ya que aprovechando que los personajes ya pues prácticamente son conocidos de la primera entrega, pueden seguir adelante queriendo contar su historia sin problema alguno. Claro, se detienen para contar el contexto de cómo están los personajes y todo eso, pero tampoco es tan largo como dicen algunas personas. A pesar de su clasificación PG-13, las muertes están un poco más gráficas. Nomás les digo que hay un personaje que termina cayendo a un lago y ese lago obtiene un color tinte rojo sangre, si saben a lo que me refiero, guiño guiño. Otro termina siendo triturado por Mangled y Toy Chica le termina abriendo el cráneo al gordo de Jurassic Park con su pico. Pero tampoco es tan bueno, a pesar de que las muertes son un poquito más gráficas, el número sigue siendo bastante bajo. Esperaba ver una carnicería al final. Sí, estaba del lado de Mike. Me gusta que sigan usando efectos artesanales para los animatrónicos. Jim Henson Company nunca decepciona. Pero bueno, ya dije muchas cosas positivas de esta película. Ahora pasemos directo a lo... Sé que en la parte buena estuve aplaudiendo la película por prácticamente tener un ritmo más apresurado. Y sí, sigo manteniendo mi opinión. El ritmo apresurado de la secuela hace que sea una película mucho más divertida que la primera. Pero también le juega muy pero muy en contra. Por ejemplo, al final. La despedida de Abby y los animatrónicos de la primera entrega fue demasiado apresurada, al punto de que no puedes prácticamente sentir pena ni tristeza. O sea, literalmente la escena es así. Hola, Abby, venimos a salvarte de los toys animatrónicos. ¡Qué bien! ¡Logramos vencerlos! ¡Sonido de metal rompiéndose! ¡Oh no! Nuestro Clank, cuerpo de metal clank, se está rompiendo clank, por los clank, años. ¡No puede clank, ser! clank, Abby, te queremos. clank, Nos vemos en clank. el cielo. Bye. Esperaba que la película tuviera unos minutos más largos. El diálogo de algunos personajes está súper acartonado. Más que nada los toys animatrónicos, que son la principal amenaza del film. Entiendo que la razón por la que hablan de forma tan infantil es porque están influenciados por Charlie, pero no lo sé, hay límites, ¿saben? También los animatrónicos sí se mueven de forma lenta
como los animatrónicos de la primera película, cosa que es lógica, pero en la parte final pareciera que se teletransportan. Otro detalle es que el world building en donde ruedan los protagonistas se siente demasiado pequeño. No llegamos a saber si viven en una especie de ciudad o pueblo. O sea, todo esto ocurrió en este pueblo, el asesinato de Charlie, la desaparición de los 5 niños, todo. Qué bueno que la mordida del 87 no ocurrió en este universo, de lo contrario la cosa estaría mucho más compleja. Quiero pensar que es un pueblo porque en un punto sale el taxista de la primera película, el abogado de la primera película, y sobre todo para eventos como el Fast Fest se comunican mediante folletos. O sea, es como un Springfield, pero a su vez el lugar no tiene nombre. Mínimo en las novelas antológicas se ubicaban en varios condados de Oklahoma, y en la mayoría de los textos nos decían que Fazbear tenía un montón de sucursales alrededor del estado, cosa que le daba sentido que luego hubiera varios robots asesinos perdidos por ahí. Así que por favor, expliquen de una vez dónde estamos, y de paso también expliquen si había más sucursales perdidas por ahí. Claro, si quieren expandir la franquicia como se debe. Que en los juegos y en los videos VHS funciona eso de esconder la información, pero aquí no, se ve cutre. Todavía no nos explican cómo funcionan las posesiones dentro del mundo de Five Nights at Freddy's. El remanente, el maldito remanente, el sufrimiento, todo, ¿por qué todavía no lo ponen en las malditas películas? Y sí, es algo que los fans sabemos, pero que el público general no. Que sí, habrá gente que le va a dar 3 pingos esto y dirá, pues es una posesión fantasmal, así funciona, ¿no? No, es un poco más complejo, es como Reanimated pero con robots. Otro punto negativo de la película es que no hay un protagonista central. Cuando ves la película al inicio piensas que va a ser Vanessa, pero lo que luego parece que iba a ser la trama principal se termina convirtiendo en una subtrama, y la historia de Mike no es lo suficientemente potente como para que sirva como trama principal. El personaje de Skid Ulrich, Henry Emily, está súper desperdiciado. Y sí, ya sé que en los juegos el tipo tampoco hace algo importante, pero aquí prácticamente teniendo un terreno nuevo al no adaptar los juegos, uno pensaría que lo pondrían a hacer algo. No sé, que prácticamente tratara de ayudar a Mike o a Vanessa al final, o que estuviera tratando de revivir la franquicia de Freddy's como una especie de homenaje a su hija, sin saber que al hacer esto le está haciendo daño. Jeremiah, el Jeremy Fitzgerald, que no sabemos si es Jeremy Fitzgerald, tiene más escenas que él, y eso que literalmente solo tuvo una participación en la primera película, y aquí lo ponen porque YOLO, y porque Thaddeus Crane es carismático. Tampoco nos dicen qué pasó con la comentarista que fue poseída por Charlie, simplemente desaparece y ya. Tampoco nos dicen dónde estuvieron todo este tiempo los animatrónicos de la primera película. Tampoco nos cuentan qué pasó con los sujetos que fueron asesinados en la primera película. Nos dicen qué pasó con la tía, pero no nos dicen qué ocurrió con esos cuerpos. ¿Nunca los encontraron? ¿Escaparon del local? Y si es así, ¿cómo pudieron evitar el bloqueo? Digo, y es más, ¿dónde estaban los animatrónicos de la primera película? Al presentarnos el bloqueo de animatrónicos aquí, que prácticamente impide que estos salgan de las pizzerías, haces que generes la pregunta de ¿dónde demonios estaban al inicio? La pizzería de la primera película no era grande. Pero en fin, en la pirámide de calidad esta película está en... Ha mejorado bastante como película de terror, pero no lo suficiente como para considerarse memorable. Pasó de ser una pésima película de terror a prácticamente ser una película promedio de la saga del Conjuro. Ya saben, proyectos cinematográficos que me gustan llamar casitas del horror hechas películas, con la diferencia de que Five Nights at Freddy's 2 tiene una dirección bastante inexperta. Por lo menos la saga del Conjuro buscó directores que ya tenían una experiencia dirigiendo y grabando, pero bueno, ahora que ya le dimos una calificación a esta película, podemos hablar de la maldita invasión alienígena en medio de la maldita cita. En esta parte mi problema no es con la crítica especializada, ni con Rotten Tomatoes, es hacia los fans de FNAF y hacia la gente intensita de internet. Primero hablemos de los fans, que son prácticamente los que la gente más ha criticado. Yo soy fan de Five Nights at Freddy's, he estado mucho tiempo en el fandom, prácticamente cuando salió FNAF 3. Yo estuve ahí antes de la mítica frase de yo siempre me vengo. Yo estuve ahí antes de que se supiera el nombre de William. Todavía me acuerdo cuando la gente lo llamaba Purple Guy o Vincent. Y yo estuve ahí cuando el fandom comenzó a hacer sus primeros berrinches. Primero con FNAF 3, que prácticamente ahí sí entiendo que el berrinche, o sea, menudo juego más de mierda. Luego con FNAF 4, en donde surgió el primer... Pipi, han cambiado el lore. Decir que en el fandom de Five Nights at Freddy's no hacen dramas por estupideces es prácticamente una mentira. Digo, no por nada hay un montón de casos de fangames que son cancelados porque se descubre que el autor es un idiota o ya de plano un depredador sexual. El fandom de FNAF le encanta pelearse con todo.
Si no están haciendo proyectos de altísima calidad, fanarts buenísimos o fanfics que reimaginan toda la historia por completo de la franquicia, están insultando a Perengranito porque dijo algo que no le gustó a la gente, o están cancelando a Pepita por ser una monstruo, o están hablando del dichoso Talbert Files que en realidad era un puto AU, o peleándose por cuál de sus AUs o teorías son reales, pero por favor, Dios mío, cálmense, unas malas reseñas no van a afectar de nada a esta película, pero asústense cuando la gente ya no vaya a verlas, porque si siguen así prácticamente eso va a pasar. Entiendo que Scott es una buena persona que vino desde abajo y prácticamente luchó para levantar esta franquicia. Entiendo que su intento de funa fue bien horrible, hasta amenazaron a su familia y todo, pero hay que ser más exigentes con él, de lo contrario esta franquicia se va a estancar. Sé que estaba la iniciativa Fazbear Fanverse, pero Dios mío, la mitad de ellos fueron funados, uno por pedófilo y el otro era prácticamente un idiota que en vez de hacer control de daños en un problema que pudo haberse evitado diciendo, híjole, pobre men, perdón por todo, pero no, en vez de eso decidió hacerse el edgy basado y prácticamente por eso lo sacaron de la iniciativa y cancelaron su proyecto. Si quieren saber más del caso Fiznom, mírense mi video, por favor, está en este canal. Y bueno, ¿qué pasó con los que quedaron? Nixon sigue trabajando en su FNAF Free Room, pero va a tardar mucho porque es un maldito Free Room, y aparte dijo que quería crear algo mejor que la primera versión de Joy of Creation, así que sí, va a tardar. Kane Carter no se sabe organizar como siempre, y Dauko está pasando por un periodo depresivo bastante cañón, así que sí, el Fazbear Fanverse está muerto. El único que está manteniendo a la franquicia ahora mismo es Scott, y eso trae consigo cosas buenas y cosas malas. Los guionistas de esta película son los mismos que de la primera, y sí, hubo una mejoría, pero aún así está limitado porque como vimos en la videoreseña de la primera película, estos sujetos no tienen tanta experiencia, y se nota. Pasamos de una pésima película de terror que se sostiene gracias a la fanaticada a una película de terror divertida que se sostiene pues gracias a un par de referencias, pero ya fuera de eso, eso es la película de Five Nights at Freddy's. Pero es que no da miedo. ¿Hay alguna película de terror comercial que dé miedo hoy en día? Sinners es una fusión de película de terror y acción. Toda la saga de Terrifier solo es gore y ya. Together solo da miedo por lo realista que se siente por momentos y ya, y por el terror corporal bien hecho, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y la hora de la sobrevaloración. ¿Tengo que explicarlo realmente? Pero bueno, yo pienso que los críticos fueron muy indulgentes con la primera película y bastante crueles con la segunda. Las calificaciones están invertidas. Mejor, no, ya en serio, la calificación del segundo film por parte de la crítica debió de ser así, y la de la primera debió de ser así, pero bueno, hacer eso sería reconocer que Rotten Tomatoes es alguna especie de organismo o algo así. Pero no, Chucho Calderón, ¿podrías explicarles a la gente cómo funciona Rotten Tomatoes, por favor? Cuando Internet habla de Rotten Tomatoes ocurren cosas como la siguiente. Mini Espías tiene un 93% en Rotten Tomatoes. Es una película divertida y es la infancia de muchos que dirán, en efecto, es cine. Pero eso significa que Mini Espías es mejor que El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que tiene un score del 91%, y que ambas son mejores que El Resplandor de Stanley Kubrick, que tiene un 82%. Paddington 2 mejor que La Naranja Mecánica. La Guerra de los Mundos mejor que El Camino hacia el Dorado. La segunda película de Bob Esponja mejor que Papá por Siempre y que Jumanji. Vamos a lo más obvio. Cuties tiene un score de 87% en Rotten Tomatoes, posicionándola de mejor forma que otras obras de culto del cine como Perfect Blue de Satoshi Kon. She-Hulk tiene un 80% en el score de Rotten Tomatoes, mientras que The Boondocks tiene 48%. Bajo un análisis a primera vista, esto está mal y Rotten Tomatoes debería merecerse lo peor de lo peor. Pero el problema del tomatómetro es que no es un promedio exacto. No todos los críticos reseñan las mismas películas y no todas las películas reciben el mismo número de críticas. Mini Espías tiene 130 reseñas en total, de las cuales el 93% dijo que la película era buena. Solo 120 reseñas fueron positivas y 10 negativas. El Señor de los Anillos tiene 234 reseñas, 212 positivas y 22 negativas. El Señor de los Anillos tiene 100 reseñas más que Mini Espías. Esos 104 críticos que no vieron Mini Espías o que no hicieron una reseña de Mini Espías, pues pueden tener una opinión positiva o negativa de la película. Esas 104 reseñas faltantes dejaron una variable incógnita que puede hacer que el porcentaje se establezca o baje considerablemente. El Resplandor, para dar un ejemplo, tiene 102 reseñas, 83 positivas y 19 negativas. Venga, que Rotten Tomatoes no es un medio confiable, pues. Así que los fans que usan estas dos para desacreditar a la página sencillamente no le saben. Pero bueno, los fans de FNAF no fueron los únicos que se comportaron como idiotas con esta película. ¿Quieres ser un detractor? Adelante, sélo, pero ten
utilicen códigos, por favor. ¿Qué es esto? Dios mío. Entiendo que los fans de FNAF puedan ser molestos, pero hacer esto, en serio, y sobre todo esto, Dios mío, no puede ser. Y no estoy sacándolo de contexto, así fue literalmente. Dios mío, que se joda el tipo. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya aparece en Snyder Tars comparando una película con otra que no tiene nada que ver, Dios mío. Y sé que usé a Chucho Calderón para que explicara Rotten Tomatoes, pero Dios mío, estos comentarios, ay Dios, pareciera como que le dio un brote psicótico. Vale, Chucho, entiendo que quieras informar a la gente sobre eso y hacer más crítica y eso, pero no sé, hay mejores formas que no te hagan ver como un mamón, ya sabes. Finally you get it, justo vas y te expresas de esa forma con el Fon, uno de los críticos más exigentes de esta saga. Pero bueno, mi punto aquí es que prácticamente todos nosotros cometimos un error al tomar demasiado en serio la página de RTS, que solo es un archivador de reseñas y ya. La película no es una buena película de terror, y lo admito. De hecho, el terror está al nivel de las películas del universo del Conjuro, y todos sabemos que prácticamente esas películas son solo screamers y ya. Pero decir que el personaje de Abby, una niña entrando en secundaria, es molesta, cuando en la película literalmente no le genera ningún problema a su hermano, y al contrario, de hecho se comporta mejor con él que en la primera película, pues no sé, amigo, eso se llama ver un problema en donde no hay. Llamar a GG Games pedófilo porque YOLO, a pesar de que no hay prueba alguna, solo está en contacto con Town y ya. Venga, que hubo basura en ambos lados, hay el meme de Trash vs Garbage. Pero bueno, ahora sí Scott, Emma Tammy y Blumhouse van a tener que esforzarse con el guión de la tercera entrega. Más que nada porque no pueden agarrarse nada con el tercer juego. Porque Five Nights at Freddy's 3 es el juego que los fans menos quieren. Es el que menos teorías tuvo, el que menos contenido le dio al fandom y el que peor diseño de animatrónicos tuvo. Dios mío, solo mira a los Phantoms. Lo peor es que ni eran reales, eran alucinaciones. La única razón por la que los fans le tienen un aprecio a este juego es prácticamente porque fue la primera aparición de Springtrap, así que ya no tendrán la excusa de que es para fans, porque los fans odian FNAF 3. Y bueno, sin más que decir, este fue Narsim, dueño del canal de Mr. Soul Station Reseñas. Báñense, coman bien, pasen el rato con sus familiares ahora que es diciembre, y recuerden, la paz está en estas fechas. Bye bye. Oh, the weather's bad tonight. Stay inside and have a bite. Sing with us and spread the light. We don't have a tree to light. The power's off, we got the phone. Here's a suit to call your own. Try it on, welcome home. You'll never spend another Christmas all alone. Es una inclusión forzada.